Versículo 4 y 5 vamos a leerlo, vamos a resolver por separado. Dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El versículo 4 dice, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo podremos aplicar de esta manera. A mí, yo consigo un trabajo y mi jefe me dice: ¿sabes qué, Horacio? Te voy a pagar 750 soles mensuales. Voy a poner el sueldo mínimo para no herir la susceptibilidad de nadie. Y trabajo 7 días a la semana, 6 días a la semana, trabajo mis 8 horas. Y estoy trabajando y llega fin de mes. Y mi jefe se acerca. Y ni siquiera yo estoy trabajando todavía. Horacio, tengo un regalo para ti. Ah, sí, jefe, ¿cuál es? Los 750 soles. Y yo le digo: un momentito, aguanta. Esto no es un regalo tuyo. Esto tú me lo debes. Yo he trabajado día y noche para ganarme el pan de cada día, y eso es lo que quedamos, acordamos. Tú me debes esto, no es que es un regalo. ¿Entienden por qué la salvación no podría ser por obras? Nosotros nos presentaríamos ante Dios y le diríamos: Señor, yo merezco entrar a tu presencia. Ni siquiera le daríamos las gracias. Simplemente diría: Señor, yo hice las buenas cosas, merezco estar acá. Pero no es así, porque nosotros siempre fallamos, como Pablo lo dejó escrito desde el 1 al 3. Nosotros siempre hemos errado. Ahora, si también fuera por obras que nosotros seríamos salvos, Cristo al venir en la tierra hubiera muerto por gusto. De nada hubiera servido que Dios mismo se hubiera encarnado para morir por nosotros si nosotros mismos mereceríamos la salvación. Si nosotros pudiéramos cumplir la ley a la perfección y presentarnos justos delante de Él, Jesús hubiera muerto por gusto. Todas las religiones tienen variedad de cosas, pero el único que nos dice que todos somos pecadores y que solamente el amor de Dios, su amor, hizo que Él viniera hasta acá para morir por nosotros, es la religión, bueno, el cristianismo en sí. El versículo 5 dice así: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora Pablo ya no dice que le creyó a Dios y le fue contada por justicia, sino ahora dice: al que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Jesús. ¿Quiénes son los impíos? Nosotros. ¿Qué es impío? Alguien que hace el mal, alguien que está en contra de Dios, es su enemigo. El único que nos justifica a nosotros los impíos es Jesús. Y nuestra fe en Él es la que nos es contada como justicia. Si nosotros depositamos nuestra fe en Él, nuestra fe va a ser declarada con nosotros como justicia y Dios nos va a ver justos a través de eso. Es lo que Pablo les está dejando claro acá en la iglesia de Romanos. Ahora, algunos dirán: bueno, pero dice: más aquel que no haga, al que no obra. El contexto acá no es que nosotros no tenemos que hacer nada, ya lo vimos que Abraham sí, su fe fue activa. El contexto es que Pablo está dejando en claro que no es por obras, sino es por la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo a la iglesia de Éfeso le escribe esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, al estar en Cristo, al aceptarnos a Él como nuestro Señor y Salvador, Dios ya tiene las obras preparadas para nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer en Él y Él las va a poner en nuestras manos, pedirle a nosotros dirección y hacer su voluntad, nada más. Hay una promesa muy importante en el capítulo Mateo 6 que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto de eso, la pregunta es: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora la pregunta es: ¿estamos viviendo así? ¿O estamos teniendo una vida que muestra de que estamos preocupados por el mañana? Que estamos preocupados en qué vamos a comer los días posteriores, en cómo van a ser criados nuestros hijos y un montón de cosas más. Cuando Dios nos ha prometido que primeramente lo busquemos a Él y todas las demás cosas van a ser añadidas. Tenemos que vivir conforme a sus promesas y creerle a Él, porque nuestra fe en Él y en sus promesas nos va a ser contada a nosotros como justicia. ¿Estamos viviendo una vida así, guiadas por Dios, o estamos en nuestra carne, poniendo nuestra fe en nuestro trabajo, en nuestras horas de trabajo, en nuestra educación? Nos dedicamos como 20 años a estudiar para capaz vivir de lo que hemos estudiado un par de años nada más. Capaz nosotros no tenemos la vida comprada. Pero Dios, en cambio, sí nos ha prometido que si nosotros vivimos buscando su reino, tranquilos, en paz, porque buscar su reino es lo más lindo que puede haber, Él nos va a sustentar de todo.
Él dice en el capítulo 6 que hasta las plantas que él cubre, ni siquiera Salomón, un rey que fue riquísimo, se vistió igual que ellas. Confiemos en Dios y en su palabra y busquémoslos. Y Él se va a encargar de todos nosotros. Tengamos fe en eso. Confiemos en eso.